Hola, buenos días alumnos, espero que estén muy bien. Hoy en Introducción a la Tecnología vamos a hablar de los siguientes dos temas que continúan la unidad número 5, hablando de método de resolución de problemas y proyecto tecnológico. En la clase pasada hablamos un poco sobre eh, lo que es análisis de producto y cómo esto se relaciona con la educación tecnológica. Hoy vamos a terminar de hablar estos dos temas, método de resolución de problemas y proyecto tecnológico. Cuando hablamos de método de resolución de problemas, tenemos que entender que la tecnología nace de las necesidades y responde a las demandas, y mediante el desarrollo de un producto tecnológico se, se concreta una posible solución y de esa manera se puede satisfacer una demanda, ya sea una demanda muy particular a través de algunas personas, ¿cierto? A través de empresas, se puede solucionar a través de la demanda de una empresa, o a través de las instituciones o del conjunto de una sociedad. En otras palabras, el producto tecnológico, ya sea bienes, procesos y servicios, son las respuestas que muchas veces brinda la tecnología a través de las necesidades, deseos o demandas de la sociedad. En este párrafo también se encuentran dos palabras claves que vamos a utilizar mucho, que es la sociedad y la tecnología. ¿Por qué? Porque siempre la sociedad ha estado marcada por el desarrollo técnico-tecnológico y que a su vez está generando un impulso a la sociedad. Es por eso que se retroalimentan mutuamente la sociedad con la tecnología. Cada uno satisface desde su punto de vista. La sociedad, para poder vivir mejor, depende de la tecnología, y la tecnología depende de la sociedad para satisfacer sus demandas. También tenemos que entender que en todo esto que hemos hablado se encuentran dos conceptos claves que figura el problema y la solución. Nosotros sabemos que cuando nosotros identificamos ciertas demandas sociales, es porque estamos identificando un problema, ya sea un problema particular o un problema social. ¿A qué se refiere el problema social? Al problema en común que tiene no una persona, sino un grupo de personas, ¿sí? Eso es lo que se le llama social. Y una solución, estamos hablando bueno, en este caso lo encaramos desde el punto de vista que un producto tecnológico puede ser la resultante de dicho problema, ya sea a través de un bien, o sea, a través de un producto tecnológico, o a través del diseño de un proceso, o tal vez la solución puede estar también en la prestación de un servicio, ¿sí? A eso se lo denomina una solución a través de una solución tecnológica. Pero ¿qué pasa? Estos dos factores, demanda social y producto tecnológico, son los núcleos referenciales del quehacer tecnológico, y la relación entre ambas siempre se puede enfocar desde la demanda o desde el producto que la satisface. Existen dos casos para afrontar en este caso los problemas sociales, ¿no? El primer caso puede comenzar desde la demanda directamente, la necesidad y deseo de un grupo de personas, y que mediante una vez identificados esos problemas, se requiere trabajar una cierta sucesión de etapas para poder llegar al proyecto final. Cuando hablamos de sucesión de etapas, es un tipo de método que se lo denomina como proyecto tecnológico, que nos ayuda a guiarnos a diseñar y proponer un diseño tecnológico para satisfacer dicha demanda. Pero todo comienza desde la necesidad, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de un segundo caso, estamos hablando que acá hablamos un poco sobre la crítica de los productos ya existentes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a desarrollar un nuevo diseño a través del análisis de producto, es decir, que es posible que nosotros tengamos un producto. A ese producto, cuando le hacemos su análisis, empezamos a identificar problemas, lo cual da como resultado a proponer nuevas ideas sobre el mismo producto, o directamente a armar
otro diseño haciendo competencia a este otro producto. Es decir, se puede hacer o un rediseño o se puede hacer un nuevo diseño a través del mismo producto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Siempre se enfoca, una vez identificado el problema, siempre se busca cuál es la demanda que va a satisfacer, si mejor el sistema de agarre de un taladro o de una secadora de pelo, o tal vez mejor ergonomía en cuanto a la forma. Puede existir muchos factores clave a la hora de, una vez analizar un producto, se puede analizar para luego rediseñar un producto totalmente nuevo, ¿sí? Y también se aplica también el proyecto tecnológico, pero una vez ya habiendo identificado el problema del análisis de producto. Es por eso que, dicho esto, en ambos casos siempre va a existir un problema, y para poder resolverlo siempre es necesario aplicar un método. Acuérdense en que un método es un proceso, un procedimiento, es una reflexión, es un sistema explícito y repetible para lograr algo, ya sea material o conceptual. Esencialmente, que normalmente se lo denomina como una estrategia o una filosofía, que frente a una situación problemática normalmente nos orienta a buscar una solución. Podremos decir que es una forma lógica de enfrentar un problema para buscar una solución. Es decir, es el medio, es la herramienta que nos hace falta para poder resolver un conflicto entre el análisis lógico, o sea, la observación y el razonamiento, y el pensamiento creativo. Acá se hace una relación. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de nuestras capacidades, es decir, desde nuestra observación y desde nuestro razonamiento y el pensamiento creativo para poder solucionarla, el método nos va a ayudar a complementar estas tres cosas. Entonces nos va a guiar a diseñar un nuevo producto tecnológico. Pero ¿qué pasa? El método es una herramienta, es un método que no va a garantizarles el éxito del resultado, pero sí nos va a dar los conocimientos necesarios para poder afrontar con solvencia una posible solución. También verifica mucho la repetitividad, y normalmente en la línea del análisis del proyecto tecnológico, por ejemplo, podremos verificar cada paso a la hora de diseñar. Ya lo vamos a ver más adelante en proyecto tecnológico a qué hago referencia cuando verificamos el proceso. Es por eso que todo método implica una sucesión de etapas, ¿verdad?, que condicen al fin propuesto. Cada etapa, a su vez, un problema, teniendo en cuenta que los problemas pueden tener características muy diversas y que se puede enfocar con distintas ópticas, no podemos hablar que de un único método. Existen muchos para la resolución de problemas, pero sí se puede plantear métodos generales que pueden ajustarse en función al tipo de problema que vamos a trabajar. En este caso nos vamos a enfocar más sobre la tecnología, porque vamos a tener en cuenta cuáles son las metas que vamos a alcanzar, cuáles son las prioridades y cuáles son los criterios a tener en cuenta. Y así podríamos continuar para poder estructurar, ajustarse al tipo de problema que vamos a solucionar, ¿no? Como modelo general para la resolución de problemas, podríamos plantear un método de 6 etapas. Nosotros sabemos que reconocer y definir el problema se trata de justamente de reconocer cuál es el problema desde el momento dado, cuando se da el momento del problema, y a la hora de definirlo es describir el problema, ¿cierto? Vamos a describir el problema que existe sobre, por ejemplo, ese producto o ese proceso, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de análisis del problema y sus causas, ya estamos hablando de una profundidad mucho más concreta, mucho más objetiva. Si bien nosotros definimos el problema, bueno, por ejemplo, el auto, un vehículo no anda bien o no anda bien con energía eléctrica. Bien,
Ahora, ¿cuál es el análisis de problema y su causa? ¿Por qué el vehículo no anda bien con energía eléctrica? Ahí vamos a empezar a buscar, vamos a empezar a entender y a buscar por qué el auto no anda con energía eléctrica. Empezamos a buscar la causa del problema y empezamos a analizarla. Empezamos a ver el por qué no anda, ¿cierto? Una vez encontrado el problema, vamos a tratar de proponer alternativas. Se puede, por ejemplo, si seguimos con el caso del vehículo, podríamos decir, no, este vehículo tiene problema de que no anda bien con energía eléctrica porque le hace falta una nueva batería, ¿verdad? Una nueva batería de litio, por ejemplo. Entonces, esa sería una posible solución. O puede ser otra, puedo decir que no. Este vehículo le hace falta cambiarle el motor eléctrico. Y así, ¿ven? Pueden haber diferentes alternativas de solución armando como una especie de hipótesis para poder solucionar ese problema. Una vez que seleccionamos una solución, el siguiente paso es seleccionar una solución. Decir, a ver, voy a seleccionar en colocar esta batería eléctrica a este vehículo. Bien, una vez que se selecciona la solución, se empieza a trabajar sobre él, se empieza a instalar, se empieza a hacer todo el diseño, se empieza a presentar la solución y el plan de acción, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo y cuándo? ¿Cierto? Es lo que acabamos de decir recién. Una vez que seleccionamos la solución, vamos a buscar la manera, bueno, vamos a hacer este nuevo diseño de batería, y lo vamos a hacer con tales materiales, vamos a traer algunos materiales del extranjero, etcétera, ¿cierto? ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Es decir, bueno, es poner una fecha límite, decir, bueno, esto lo vamos a hacer en tal y tal fecha, para poder llevarlo a una presentación, por ejemplo, ¿cierto? O si no, podríamos decir cuánto es el costo también. Eso es algo muy importante. Después vamos a ir a la última etapa, decir, bueno, ya fabricamos el prototipo de la batería eléctrica para este nuevo vehículo que se va a mover con energía eléctrica y lo vamos a poner en práctica. Se instala, se hace el seguimiento y la evaluación. Si el problema persiste de ese vehículo, normalmente lo que vamos a hacer es volver de nuevo atrás. Por eso los métodos de resolución de problemas son repetibles, porque podemos volver atrás y buscar la siguiente alternativa. Digo, no fue la batería. Entonces podría ser que tengamos que diseñar el motor y así sucesivamente. Es por eso que hablamos de método de resolución de problemas y este es uno de los métodos más generales que se suele utilizar para esto. En todos los casos, cualquiera sea el método planteado, en la resolución de problemas pueden distinguirse en tres fases. En la fase de estudio, que es la fase de reconocimiento y análisis del problema. Después tenemos la fase de creación, que es la fase de síntesis, ¿cierto? Y la fase de ejecución, que es la fase ya de una conclusión, ¿cierto? Esto es parecido a lo de un informe. ¿Se acuerda que el informe tenemos una introducción, desarrollo y cierre? Bueno, esto es casi lo mismo. Acá estamos hablando de una fase de estudio, que la fase de estudio compromete en este caso al reconocimiento y definición del problema, y el análisis del problema y sus causas. Estamos hablando un poco sobre la identificación del problema, ¿verdad? Después viene la fase de creación. Bueno, vamos a buscar alternativa a solución y seleccionamos una solución, ¿cierto? Ahí estamos hablando de la fase de creación. Estamos diseñando básicamente acá. Nosotros en diseño industrial le llaman etapa partido porque se empiezan a armar diferentes propuestas, se eligen tres y de esas tres tenemos que elegir una. Y la fase de ejecución, estamos hablando de la presentación de la solución del plan de acción. Es decir, ahí es lo que acabo de explicar anteriormente, que se empieza a presentar la solución. Bueno, vamos a elegir esta opción, ahora vamos a desarrollarla. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué material lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Con qué costo? Empiezan a interactuarse varias preguntas y se empieza a planear para poder fabricarlo y trabajar sobre él. Puede ser a través de una maqueta, puede ser a través de un prototipo, ¿cierto? Y una vez que tengamos eso listo, pasamos a la puesta en práctica. Es decir, una vez que tenemos el prototipo, lo probamos. Y si ese funciona, estamos solucionando ya un problema. Pero
probablemente sucede que no y tengamos que volver atrás y repetir el proceso para buscar la siguiente alternativa y así sucesivamente.